Primer revés institucional. Chavismo pierde margen de control. Negociadores acuerdan renovación total del Tribunal Supremo de Justicia y recuperar el oro bloqueado en Inglaterra. Nueva justicia aprueba. Linda Loaiza, 25 años después. Orden de captura revive el caso del monstruo de los palos grandes. Solución al apagón o cierre definitivo. El ultimátum de Concecomercio al gobierno encargado. Les contamos. Las noticias marcan el día, nosotros les damos las claves. Bienvenidos a la emisión matutina de Impacto Venezuela de este jueves 13 de agosto de 2026. Soy Mildred Manrique, comenzamos. La primera fase de la negociación entre el gobierno encargado de Delcy Rodríguez y representantes de la Asamblea Nacional de 2015 termina con dos anuncios de alto voltaje político. Usar los activos congelados en el Banco de Inglaterra para atender a las víctimas del doble terremoto y la renovación total del Tribunal Supremo de Justicia chavista. Dos puntos sensibles y de interés para quienes hoy controlan la justicia y buscan el dinero bloqueado por las sanciones. Quique Frías nos trae todos los detalles. La primera fase del diálogo político en Venezuela termina cumpliendo las altas expectativas que en él se tenía. Acuerdos concretos para reinstitucionalizar y avanzar en la transición del país. Uno, puntualmente, la mesa iniciará un proceso para renovar y designar a todos los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. La ruta incluye reformas legales, ampliación del comité de postulaciones judiciales y un consejo de revisión de credenciales para evaluar si los aspirantes cumplen con la Constitución, la ley y los criterios para optar un cargo de magistrado. Reformas a la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y a otras leyes del sistema de justicia. B. Renovar y ampliar el Comité de Postulaciones Judiciales. C. Activar un nuevo proceso de postulación para la renovación y designación de todos los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. 2 mesas técnicas instaladas, 5 sesiones de trabajo y 5 plenarias entre ambas delegaciones también fueron acordados. Un punto importante y del que el chavismo hizo mucho énfasis, desbloquear los fondos en el Banco de Inglaterra. Ambas partes acordaron promover su recuperación para atender a las víctimas del doble terremoto, con mecanismos de transparencia, trazabilidad y auditoría. Atención de la emergencia por el doble terremoto. B. Fortalecimiento de la democracia, poder judicial y poder electoral. Ambas partes concentrarán esfuerzos en promover la recuperación de los activos de reserva internacional de Venezuela en el Banco de Inglaterra. La ruta para una transición en Venezuela, pensada e impulsada por el gobierno de Estados Unidos, destilaba algunas dudas por su hermetismo y algunas vacilaciones, pero este primer ciclo deja algunas aclaraciones. Hubo metodología aprobada, mesas técnicas, plenarias y compromisos contraídos por ambas delegaciones para con el país. De esta forma, el proceso ya tiene fechas y obligaciones. Creo que es importante que el proceso de negociación inicie con el manejo de manera muy cautelosa de algunos elementos como este, por ejemplo. Y en la medida en que vayamos avanzando, por supuesto que eso se va a desplegar, se va a ir abriendo. Por una parte, el chavismo pierde la potestad para designar a los magistrados del TSJ, lo que puede significar una pérdida paulatina del control sobre el Poder Judicial. Por otro, logra ponerle las manos a los fondos de Venezuela en el Banco de Inglaterra. El chavismo va a estar centrado en elementos como, por ejemplo, la necesidad para ellos, que los beneficien a ellos en primera instancia de levantar las sanciones, la búsqueda de legitimidad internacional, porque al final entendemos que sí, hay una presión de los Estados Unidos, pero también el gobierno ha entendido que les conviene sentarse a negociar porque eso le da legitimidad internacional, pues les lava un poco la cara. La mandataria encargada Delcy Rodríguez dijo celebrar la finalización de la primera parte de los diálogos y los acuerdos conseguidos, sin emitir opiniones sobre el alcance de las responsabilidades anunciadas por ambas delegaciones. Que este proceso contribuya a construir un camino para la mejor convivencia democrática entre los distintos sectores políticos del país. La primera fase termina así con anuncios de alto voltaje. De aquí en adelante el diálogo ya no se mide por comunicados o por intenciones, sino por la capacidad de cumplimiento de ambas delegaciones. Reportó para ustedes Quique Frías, Impacto Venezuela. Mientras el poder político anuncia cambios en la cúpula judicial,
El expediente más emblemático de Venezuela vuelve a desnudar las fallas del sistema. El caso de Linda Loaiza cumple 25 años sin una respuesta definitiva, pero ahora surge una nueva contradicción. Existe una orden de captura contra el llamado monstruo de los palos grandes, pero sin ejecutarse hasta el momento. Juliana Palmar nos cuenta más. Linda Loaiza denuncia que en julio de 2026 fueron libradas órdenes de captura contra Luis Carrera Almoina, pero según la propia víctima, las medidas aún no han sido notificadas formalmente a los organismos encargados de ejecutarlas. Linda fue secuestrada el 27 de marzo del 2001 y permaneció casi 4 meses sometida a violencia física y sexual. Fue rescatada en julio y comenzó entonces una batalla judicial que duraría décadas. Existe una orden de captura contra el ciudadano Luis Antonio Carrera que fue emitida el 9 de julio, la cual permanece en el expediente cerrada. No consta en el expediente que ninguna institución, por ejemplo, el 6CPC, la División de Captura, el Interpol, Alerta Roja, alguna institución la tenga, que tenga conocimiento de ella y que la esté procesando. ¿Qué pasa? Esa orden de aprehensión contra el ciudadano Luis Antonio Carrera Almoina se realiza después de 10 años que se solicitó y después de 18 solicitudes que hizo el Ministerio Público. Carrera Almoina fue condenado a 6 años y 1 mes por privación ilegítima de libertad y lesiones gravísimas, pero fue absuelto por violación. En 2016, el TCJ ordenó revisar la absolución. En 2018, la Corte Interamericana condenó al Estado venezolano por las fallas en la prevención, investigación y acceso a la justicia. La sentencia también ordenó reparaciones para Linda y su familia. Larry Lavoy, que es el fiscal general actual, como usted lo mencionó anteriormente, fue el representante del Estado ante la Corte Interamericana. Él hizo un reconocimiento parcial de las violaciones de derechos humanos que se han cometido en contra de mi familia y mío, pero no, a pesar de las incidencias que yo he realizado ante las instituciones venezolanas, no ha sido posible el cumplimiento de estas medidas. Larry de Boe Márquez fue el agente que defendió al Estado venezolano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en este caso. Hoy, como fiscal general, está al frente del Ministerio Público. El respeto y garantía de los derechos humanos como un eje central de la actuación del Estado. Además, con la nueva Constitución, el pueblo ratificó su decisión de realizar una profunda refundación de toda la estructura estatal, incluyendo todos los órganos del denominado sistema de justicia. La necesidad de transformar el sistema de justicia se encontraba plenamente justificada. Durante décadas, el Poder Judicial y el Ministerio Público estuvieron plagados de los más diversos vicios y prácticas contrarias al verdadero sentido de la justicia, generando en consecuencia un marcado sentimiento de impunidad y desprotección en las grandes mayorías de nuestra población. El juicio fue diferido varias veces, hasta que ella se declaró en huelga de hambre y cuando condenaron a Carrera. La justicia desechó los cargos más graves, que fueron violación y tentativa de homicidio, y solo lo sentenciaron a 6 años de cárcel. A pesar de que han transcurrido ya 8 años de la emisión de esta sentencia, todas las medidas, todas las reparaciones están pendientes por cumplir. No ha habido un acercamiento por parte del Estado hacia mí, a pesar de que yo he hecho todas las incidencias, las solicitudes ante los organismos competentes para que esta sentencia sea cumplida. A pesar de mi insistencia, eso no ha ocurrido. Ahora, 25 años después, hay órdenes de captura, pero Linda denuncia que no han sido ejecutadas y advierte que la justicia no termina en los tribunales. Venezuela también mantiene pendientes las reparaciones ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Para Impacto Venezuela, Juliana Palmar. Nosotros ponemos el tema sobre la mesa, pero el debate lo completan ustedes. Vamos con la pregunta del día de Impacto Venezuela. ¿Se abre el camino para desmontar al Tribunal Supremo de Justicia chavista, mientras Linda Loaiza, por ejemplo, una de las miles de víctimas de este sistema, acumula 25 años esperando justicia?
Pero, ¿qué garantías exigirías para confiar en la renovación total de magistrados del TCJ? Participa en todas nuestras plataformas digitales. Te leemos esta noche en la emisión estelar. Los apagones no solo dejan negocios a oscuras, también tumban ventas, dañan mercancías y generan gastos aunque mantengan abajo sus Santa Marías. En este sentido, Consecomercio puso a disposición del Estado 14 medidas para evitar que los cortes eléctricos terminen convirtiéndose en cierres definitivos. María José Prado con el informe. Ante los cortes eléctricos, Consecomercio puso sobre la mesa 14 medidas para evitar el cierre de negocios y proteger el empleo. Entre ellas, pide un cronograma de racionamiento para los 335 municipios del país, ajustar los horarios comerciales a los apagones y garantizar electricidad en las horas de mayor venta. Sin duda que un cronograma ayuda. Ojalá empecemos por establecer un cronograma. Lo hemos tenido en diferentes momentos y es necesario volverlo a hacer. Pero a veces suena irónico que nos anuncien planes de ahorro de energía. Suenan chocantes porque definitivamente ¿cómo vamos a ahorrar lo que no tenemos? Lo que no hemos tenido regularmente ya por muchos años. Eso ha afectado. Nosotros necesitamos que se restablezca el sistema eléctrico. El gremio también plantea bajar el costo de enfrentar la crisis, exonerar temporalmente impuestos y aranceles para plantas eléctricas, paneles solares y equipos de eficiencia energética, además de facilitar combustible y créditos para que más negocios puedan autogenerar. Para las empresas constituye una inversión mucho más significativa, empresas que tienen que comprar plantas eléctricas. Y al comprar una planta eléctrica, pues hay que tener un tanque de gasoil. Y el gasoil ya no es de regalado, ¿vale? El que un camionero o un transporte surte en una estación de servicio está en 0.50, pero el que le abastecen a los comercios está en 0.75, porque ellos llegan a través de distribuidores en diferentes regiones del país que le hacen el recargo por el transporte. Generalmente, en el caso del occidente del país, es la refinería Cardón quien surte el gasoil. El problema es que la capacidad para resistir no está repartida por igual. Consecomercio estima que las grandes cadenas con autogeneración atienden cerca del 30% de la población, mientras el 70% restante depende de pequeños comercios sin plantas eléctricas. Para ellos, un corte imprevisto no solo significa dejar de vender, también puede representar mercancía perdida, pagos que no procesan y costos que siguen corriendo aunque el negocio esté parado. Venezuela y Colombia comparten frontera, necesidades económicas y ahora también el desafío de recuperarse de los terremotos recientes. Pero con el nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella, entra en juego una relación más cercana con Estados Unidos a la par que se mantiene una política decisiva sobre Miraflores. Continuamos con Juan Gutiérrez Gamba. Colombia busca relanzar su relación comercial con Venezuela, pero esta vez con la diferencia que el gobierno de Abelardo de la Espriella plantea una política exterior estrechamente alineada con Estados Unidos. La apuesta ocurre mientras ambos países enfrentan consecuencias de terremotos recientes y necesitan recursos para su recuperación. El vicepresidente José Manuel Restrepo ha planteado recuperar mercados, fortalecer el comercio fronterizo y avanzar en sectores como energía, alimentos y fertilizantes. La relación ya venía avanzando durante el gobierno anterior, pero ahora Colombia busca desarrollarla dentro de una nueva estrategia económica y diplomática, con Washington como aliado estratégico. Básicamente esta reactivación de las relaciones transfronterizas, de relaciones comerciales, va a estar en total articulación con los Estados Unidos. Entonces el visto bueno es importante, ya que se daría como una especie de garantía y estabilidad, tanto para las importaciones y para las exportaciones. Todo depende de cuál país se vea. Evidentemente Venezuela sigue sancionado, pero el visto bueno con Estados Unidos daría más seguridad, disminuiría la incertidumbre, ya que Venezuela es un país con restricciones económicas, financieras y sancionado por el comportamiento que tuvo previamente el régimen chavista sobre Venezuela. El terremoto colombiano agrega una nueva variable. Estados Unidos anunció más de 15 millones de dólares en ayuda para atender la emergencia, mientras Bogotá asegura que ha recibido ofertas de cooperación internacional por unos 1.300 millones. Al mismo tiempo, Colombia deberá financiar su propia reconstrucción y mantener abiertos sus mercados. Todo esto, evidentemente va a conducir, o pareciera que podría conducir, a convertirse en una auténtica cooperación económica que se va a ir gestando paso a paso. Evidentemente Colombia, como está mejor posicionado económicamente actualmente que Venezuela, puede proveer alimentos y materiales de construcción, que es lo que se ha hablado más o menos en la prensa venezolana en cuanto a sus ventajas comparativas. Y todo esto evidentemente bajo el paraguas de Estados Unidos en principio. Colombia y Venezuela tienen necesidades semejantes en materia de comercio, energía,
infraestructura y reconstrucción, pero cualquier expansión de los negocios con Caracas tendrá que convivir con las decisiones de Washington sobre Venezuela, las sanciones y las condiciones para operar financieramente. Pasamos a nuestra cápsula informativa Impacto en 60 segundos, 2 noticias en tiempo récord. La inflación se dispara a 19,9%. El BCB culpa a los terremotos. El Banco Central de Venezuela informó que la inflación se disparó en julio 6,1 puntos por encima del 13,8% registrado en junio y el nivel mensual más alto desde enero, cuando alcanzó 32,6%. El organismo atribuyó el repunte al impacto del doblete sísmico del 24 de junio que afectó la distribución y disponibilidad de bienes. La aceleración rompe la mejora observada en mayo cuando la inflación había bajado a 6,3% entre enero y julio. El incremento acumulado de los precios ronda 175%, mientras la variación anualizada se aproxima al 577%. Entre los rubros con mayores aumentos en julio estuvieron educación 23,9%, salud 21,5%, vestido y calzado 20,8% y alimentos y bebidas no alcohólicas 19,3%. Pese al salto, el BCB anticipa una posible desaceleración en agosto por el menor ritmo de crecimiento del tipo de cambio observado durante las últimas 3 semanas de julio. Petróleo en ascenso, 1.2 millones de barriles diarios. La producción petrolera de Venezuela alcanzó en julio un promedio de 1.200.000 barriles diarios, según las cifras oficiales reportadas a la OPEP, lo que representa un aumento de 1,09% frente al 1.187.000 de barriles diarios en junio, en comparación con enero, cuando el bombeo se situaba en 924.000 barriles diarios. La producción acumula un crecimiento cercano al 29,8% en lo que va de 2026. Sin embargo, las fuentes secundarias de la OPEP muestran una cifra menor. Estiman la producción venezolana de julio en 1.117.000 barriles diarios, unos 83.000 barriles menos que el dato oficial comunicado por el gobierno venezolano. Aún así, ambas mediciones reflejan un incremento mensual y confirman que Venezuela mantiene su producción por encima del millón, pero sin rendición de cuentas. Nos despedimos por ahora. Gracias por comenzar el día con nosotros. Sigan conectados a Impacto Venezuela y no olvidemos a nuestros hermanos venezolanos y colombianos afectados por los terremotos. Bendiciones para todos. Hasta la próxima.